¿Alguna vez pensó pasar una noche en la cárcel, en prisión? La verdad que nunca se me ocurrió. Está arribando, proveniente de Río Gallegos. Martín, ¿qué tenés para decir? ¿Qué podés decir, Martín? ¿Detenido ahora? ¿Detenido? ¿Quedar preso? ¿Quedar detenido? ¿Tenés algo que decir? Cristina sabía, Devido sabía, Echegaray sabía, Esbatella sabía, todos sabían. Okay. Y todos también se hicieron ricos, ¿eh? No te puedo decir qué lindo que es estar en este lugar, con lo cual decirte, sí, obviamente, yo sé que me va bien, me fue bien y que todo lo que estoy haciendo es para defender y sostener mi inocencia. Yo soy un tipo que está realmente a derecho, pero a mí lo que me pasa es que cada vez que tengo que ir a declarar me agarran ataques de pánico. ¿Cómo afectan las condenas que se conocieron hoy al gobierno de Alberto Fernández? Porque ahora vamos a analizar el fallo y el fallo no va contra ningún funcionario de los tiempos de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, condena y duramente a Lázaro Báez, un empresario amigo, un empresario de Santa Cruz, del Pago Chico, de la Pingüinera, amigo de Néstor, el tipo que construyó el mausoleo de Néstor Kirchner. O sea que políticamente le pega a Cristina y por ende le pega al gobierno nacional. Pero le cae en un momento pésimo. No solo es un fallo que le pega a la principal accionista del gobierno, que es Cristina Fernández de Kirchner. Uno dirá, bueno, ¿cuál es el porcentaje de la coalición que maneja Cristina? Hay diferentes discusiones, maneja el 50, el 40, el 35, bueno, maneja un buen porcentaje de poder de la coalición de gobierno. El otro porcentaje, más pequeño, lo maneja Sergio Massa con el Frente Renovador y el tercer porcentaje lo tiene Alberto Fernández, que es el presidente. El fallo de Lázaro Báez le pega a uno de los accionistas, no le pega a Alberto, no le pega a Massa, que ya se habían abierto de Cristina Fernández de Kirchner cuando estalla el caso Lázaro Báez. Pero le cae al gobierno en su conjunto en una semana negra, en la semana donde está intentando minimizar los daños del vacunatorio VIP, en donde está intentando remontar la campaña de vacunación que había quedado paralizada en buena parte por la manera en cómo Ginés González García se había jugado, había apostado, habrá que ver por qué, a la vacuna de Oxford AstraZeneca que se iba a fabricar acá o que iba a venir de a millones, iba a ser baratita, que venía a $4 y la vacuna esa no está llegando y la tenemos que ir a buscar a la India. En ese contexto es que el fallo, las condenas del caso Lázaro Báez le caen pésimo al gobierno en una semana negra, en una semana absolutamente negra. La delegación presidencial estaba todavía en México, siguieron atentamente el fallo y claro, a medida que se iban conociendo las condenas, las caras eran más largas. Dicho esto que es un fallo que golpea políticamente a Cristina, ¿sí?, por proximidad, no por cuestiones penales, hay que decir que cuando uno mira el fallo, nada de lo que se conjeturó que se iba a aprobar políticamente se probó, ¿sí? Los votos, todavía no se conocen los considerandos, se conocieron las condenas, no se conocen los considerandos. Y acá va a ser importante la distinción. Por lo que se sabe, de los 3 jueces, hay 2 que consideran que el dinero de Lázaro Báez, el dinero que lavó Lázaro Báez, el dinero ilícito que Lázaro Báez volvió blanco y por eso lo están condenando, proviene de la famosa obra pública en Santa Cruz. ¿Quiénes son los jueces que suscribirían? Insisto, todavía no se conoce, pero ya trascendió que esta es la hipótesis que manejan la jueza Adriana Paliotti y el juez Néstor Costabel, que era el que leía hoy las condenas. Sin embargo, hay otra jueza, que es la jueza Gabriela López Iñiguez, que considera que el origen del dinero es evasión fiscal. ¿Sí? Puede parecer una sutileza,
pero no lo es en términos políticos. En términos penales es una sutileza porque las condenas ya están dictadas y ahora irán a llorar a la Casación y después a la Corte Suprema a ver qué pasa, correrá su ruta el fallo. Pero esta distinción de dónde viene el dinero es algo que va a ser leído políticamente. Si viene de la obra pública en Santa Cruz, como seguramente van a suscribir la jueza Paliotti y el juez Costabel, esto devuelve el problema hacia el kirchnerismo, ¿sí? Pero lo paradójico del caso es que en otra sala de Comodoro Pi, en otro tribunal, se está llevando a cabo el juicio oral por la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Y ahí las pruebas vienen mucho más complicadas. Las pruebas en ese caso, en ese juicio oral de la obra pública en Santa Cruz, todos los peritajes que se conocieron hasta ahora desmienten buena parte de lo que se hizo en la instrucción. La instrucción de ese caso corrió por cuenta del juez Julián Ercolini. La instrucción de la ruta del dinero acá corrió por cuenta de Sebastián Casanelo. Que dicho sea de paso, acuérdense que al juez Sebastián Casanelo le plantaron dos tipos que eran de la AFI o estaban instruidos por la AFI de Macri para que dijeran que lo habían visto a Casanelo en la Quinta de Olivos y esos dos tipos después se demostró que eran testigos falsos. Y de alguna manera los jueces de Comodoro Pi y la Cámara no quiso que se investigara quiénes eran los que los habían instigado, porque si no se iba a llegar a la AFI de los tiempos de Macri. O sea que a Casanelo le quisieron plantar dos testigos para sacarlo de la causa. ¿Por qué? Porque Casanelo en la instrucción de la causa decía, miren, acá no hay motivo para imputar a Cristina Fernández de Kirchner. Diferente es lo que pasó en la causa Cuadernos, ¿sí? Y en otras causas. En la causa de Lázaro Báez no encontró Casanelo, y siempre lo dijo, que no había motivos para ir contra Cristina, que todas las cuentas ocultas, las cuentas que estaban en paraísos fiscales, la plata que iba y venía, toda la plata esa era manejada por Lázaro y por sus hijos, por sus 4 hijos, que los 4 hijos también recibieron condena. La otra cosa que pasó ahí en esa causa fue como lo presionaron al propio Lázaro Báez. Acuérdense que hubo también abogados vinculados a la AFI que se acercaron a Lázaro Báez, que incluso llegaron a firmar escritos por Lázaro Báez, donde todo el tiempo estaba la posibilidad de que Lázaro Báez se declarara arrepentido. ¿Para qué? Para decir que la plata era de Cristina. Bueno, no sucedió. En la causa de Lázaro Báez no hay ninguna cuenta, nada que lleve a la familia de Cristina, al kirchnerismo, a la pingüinera, todo quedó en Lázaro Báez. Por eso les digo, penalmente el fallo no va contra Cristina, pero políticamente sí, porque todo el mundo sabe que Lázaro Báez era el mejor amigo de Néstor y el tipo que pagó el mausoleo y el tipo que alquilaba buena parte de los inmuebles que tenía Cristina Fernández de Kirchner. Pero así se da esta paradoja. Por eso le digo, hay que seguir muy atentamente qué va a pasar cuando el fallo diga de dónde sale la plata. La plata que blanqueó Lázaro Báez, que a esta altura se lo da por probado el fallo. ¿Cuál era el mecanismo? Bueno, traían la plata desde el sur, en billetes, en bolsos, la metían en la Rosadita, que era esta financiera, que primero era de Federico Eláscar y luego Lázaro Báez la quiso comprar y no terminó de pagársela a Eláscar porque había una discusión de no sé cuántos millones de dólares y por eso Eláscar es el que sale a hablar y dice que Lázaro Báez era el que lavaba plata. Bueno, eso ya es historia. Pero desde esa financiera salía la plata a través de transferencias hacia el exterior y desde el exterior, con compras de bonos, esa plata volvía a la Argentina. ¿Para qué hizo Lázaro Báez toda esta movida? No se sabe, no se entiende, tal vez porque quería recapitalizar su empresa, porque quería aspirar a quedarse con la famosa represa de Santa Cruz, las dos represas de Santa Cruz en sociedad con Angelo Calcaterra, el primo de Macri, todo eso también quedó en la historia. El fallo dice que toda la plata era de Lázaro, iba a cuentas que manejaba Lázaro, volvía y se convertía en propiedades a nombre de Lázaro Báez. La discusión ahora pasa si esa plata que lavaron provenía de la obra pública o provenía de un sistema, de una usina de facturas truchas que funcionaba en la zona de Bahía Blanca. Esta es una de las cosas que cree, o que por lo menos se dice que va a decir la jueza López Iñiguez en el fallo. Políticamente al gobierno le cae pésimo. ¿Lleva a Cristina? Lleva a Cristina. No lleva penalmente, lleva políticamente porque el nombre de Lázaro Báez está claramente vinculado a la expresidenta porque era uno de los mejores amigos del marido. Entonces sí lleva políticamente a Cristina y por ende lleva políticamente, por propiedad transitiva, si quieren, lleva políticamente al gobierno. Pero no es un fallo que condena a Cristina, ni condena a ningún miembro de su familia, ni condena
a nadie que tenga que ver con los funcionarios de entonces. La causa donde se está discutiendo eso es la causa de la obra pública en Santa Cruz, donde ahí, como les digo, los peritajes no vienen bien a favor de la acusación. Muchos de los testigos de Vialidad Nacional aportados por la propia querella se desdijeron y dijeron otras cosas, y el propio peritaje que presentó Vialidad Nacional dice que no hay obras sin terminar en una medida significativa. O sea que hay que seguir atentamente qué va pasando en la otra causa, porque ahí si va a haber una contradicción. Si la causa de la obra pública no avanza, porque las pericias demuestran que no hay delito y no había semejante asociación ilícita, el fallo no va a poder justificar cómo se lavaba plata de un ilícito en la obra pública de Santa Cruz. Esto es el análisis jurídico, ¿sí? El análisis jurídico del fallo que se conoció hoy. El análisis político es sencillito. Al gobierno, el fallo contra Lázaro Báez, las condenas del caso Lázaro Báez por lavado de dinero le cayeron en el peor momento. Bienvenidos. Esto es GPS. La información es urgente porque tenemos en línea nada menos que al fiscal Guillermo Marijuán, que fue el hombre que instruyó la causa contra el caso Lázaro Báez y esta organización que acaba de ser condenada hoy en un juicio oral. Doctor Marijuán Graña le habla, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué balance hace o qué vio reflejado usted en el fallo de hoy? Bueno, como usted decía recién en su introducción, debemos esperar los fundamentos del fallo que se van a conocer dentro de algunas semanas, pero en principio, por lo que puedo advertir sumeramente, recoge el fallo todos los aspectos que nosotros expresamos en la elevación al juicio, en lo que tiene que ver con las personas imputadas, ¿no? Y contra las que dirigimos, valga la redundancia. O sea, que el fallo confirma básicamente la acusación. Sí, que también la recogió el fiscal de juicio, que es el doctor Abel Córdoba, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa con el origen del dinero? Porque yo sé que lo suyo es jurídico, pero la interpretación política es lo que todos estamos esperando. Es decir, bueno, ¿de dónde creen ustedes, o en la instrucción, de dónde pensaban que venía? ¿Venía de dinero que se volvía negro en una usina de facturas truchas o de la obra pública? Bueno, nuevamente tendremos que esperar los fundamentos del fallo. Lo que nosotros sostuvimos en su momento es que era del sobreprecio de la obra pública. Uh-huh. ¿Cómo funcionaba esto? Desde nuestro punto de vista, había distintas obras que se adjudicaban a la empresa Austral Construcciones, que en el caso de las que fueron concluidas, porque no todas fueron concluidas, estimamos que había un sobreprecio y que se justificaba ese sobreprecio con en la contabilidad interna de la empresa con facturas truchas. O sea que ese sobreprecio después se desviaba a través de facturas truchas. No. Si usted, por ejemplo, tendría que hacer una obra por 2 pesos y la cobró el Estado a 5 pesos, no podía tener en su balance una ganancia tan grande. Entonces, desde nuestro punto de vista era posible que eran gastos fraguados, digamos. Eran gastos fraguados para no demostrar una ganancia tan abultada. Eso, como las facturas que se ponían en la contabilidad no eran auténticas, permitían que estas personas se quedaran con una gran cantidad de dinero negro. ¿Pero eso no sería un mecanismo de evasión fiscal? No, pero después ese dinero se transformaba en divisas y se hicieron distintas acciones de lavado para hacer aparecer esos fondos después se transformaron en lícitos o en la adquisición de cosas con origen ilícito. Uh-huh. Y por eso fueron condenados. ¿Y para qué creen ustedes que se hacía ese mecanismo? Porque la plata, una parte de la plata se volvía negra y después la sacaban del país y después la volvían a traer como blanca. ¿Cuál era
o sea, parece una alquimia contable que a veces uno desde el llano no lo entiende, ¿no? Cosa de gente de plata. La finalidad de este delito es transformar ese dinero que no se puede justificar en activos que sí puedan entenderse como lícitos, ¿no? Usted, en este caso, ellos giraban en el exterior el dinero pasando por distintas cuentas a nombre de sociedades también creadas al efecto. No era una sola cuenta, sino que pasaban por distintas cuentas y por distintos países. En este caso llegaba a Suiza, y desde Suiza había una empresa que se llamaba Helvetic Service Group, que reenviaba el dinero a la Argentina como si fuera la capitalización de la empresa. Pero en realidad la plata venía de las cuentas que pertenecían a la misma gente que está imputada. Sí. Y acá se utilizaban para comprar campos, ¿no es así? No, la empresa se capitalizó y es probable que muchas veces esa actividad haya permitido comprar alguna de las cientos de propiedades que tenían, como también de los bienes muebles, en este caso automotores y maquinarias. También eso es probable, y también hay una causa en trámite que tiene que ver con todo eso y que sobre el origen de semejante cantidad de bienes, ¿no? Aquí Javier Díaz le quiere hacer una pregunta, fiscal. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. A ver, usted siempre ha dicho, como tantos otros fiscales que investigan los lavados de activos, que el lavado de activos es muy difícil de investigar, y sobre todo porque hay muchos vericuetos en los cuales se desvía dinero y demás. Ahora, ¿es un hecho precedente este? Pues se puede considerar un hecho precedente, es decir, que está concatenado con otros hechos que se están ventilando hoy por hoy en la justicia. El caso, por ejemplo, Vialidad, que la tiene la expresidenta de la Nación, la actual vicepresidenta, como jefa de una asociación ilícita, en donde también está involucrado Lázaro. Bueno, su pregunta tiene varias partes. No se trata de de un delito muy sencillo de probar, tiene muchísimas complejidades, y en este caso en particular, este hecho al que me hice referencia, que no es el único porque fueron condenadas todas estas personas, sí, tenía una dificultad grandísima en lo que tenía que ver que la prueba estaba en el país. ¿Comprende? Nosotros hemos obtenido información hasta de Suiza. Sí. Eso por un lado. No hay muchas investigaciones en el país que hayan resultado con condenas en el tema de lavado de dinero. Esta creo que es una de las causas más importantes que tuvieron condena. Y en lo que tiene que ver con el delito precedente, todas las acciones de lavado de dinero tienen un delito precedente. Pero lo que tiene que quedar claro para ustedes y para la audiencia es que no se requiere que ese delito precedente tenga una condena firme, ni una condena... No, claro, porque si no, no se condenaría nunca a nadie. Claro, sería un delito de imposible demostración y de imposible prueba. ¿Pero usted encontró algún lazo vinculante? No digo que sea entrelazado, pero algún lazo vinculante con la otra causa que se está ventilando? Sí, por supuesto. Por supuesto. Por eso se sostuvo en la acusación y en la elevación a juicio de que la gran actividad que tenía esta empresa y la enorme participación que tenía en la obra pública le había permitido hacerse de esos fondos que después se lavaron, ¿no? Doctor Marijuán, aprovecho que lo tengo acá en línea. Usted pidió que se desestimara la causa que inició Elisa Carrió contra el presidente Alberto Fernández por supuesto envenenamiento en la campaña de vacunación con la vacuna Sputnik. Sí, es así. ¿Por qué? El fundamento, bueno, lo expresé en mi dictamen, pero hemos considerado que la vacuna que ingresó al país cumplió con todos los requisitos administrativos que tienen que ver con el Ministerio de Salud y con la ANMAT, y que en modo alguno, luego de esos pasos, podía considerarse como una sustancia envenenadora, ¿no? O sea que ustedes no encontraron irregularidad, digamos. No, el organismo que tiene la Nación, en este caso la ANMAT, es un organismo serio y que, como todos los de su tipo a nivel mundial, ha cumplido con las exigencias necesarias como para poder aprobar esta vital vacuna para poder enfrentar la pandemia.
Sí. Y a propósito también, le sumamos una más porque usted, doctor, fue uno de los primeros que presentó una denuncia en contra de Berbisky y también de Ginés González García, que después, bueno, terminó en doctor Tayano, digamos. ¿Qué ha visto usted? A ver, para presentar esa denuncia y lo que ha visto ahora, porque usted también pidió que todas las provincias enviaran informes respecto de quiénes habían sido vacunados. Bueno, yo al conocer los sucesos que se daban cuenta el día viernes, según recuerdo, y ante la posibilidad de que se hubiera cometido un delito de acción pública, como es mi obligación, presenté una denuncia penal. Como usted bien señala, la denuncia no se limita simplemente a ese hecho al que usted hacía referencia entre el ministro y un particular, sino a cualquier otro que pudiera haber acontecido, y asimismo era de interés de la Fiscalía saber qué cantidad de vacunas recibieron las provincias, cómo las distribuyeron y a quiénes vacunaron. ¿Y perdón, doctor, y a propósito de esto, disculpa, Rolando, pero ¿qué piensa o qué siente usted cuando escucha al presidente que dice, les pido que se dejen de esta payasada a los fiscales y a los jueces? Bueno, no, yo no voy a hacer ningún juicio de valor sobre esa manifestación porque no corresponde. Doctor Marijuán, le hago una consulta, Rodrigo Salimi. ¿Encontraron irregularidades con respecto a esta denuncia que hicieron al ex ministro de Salud y al periodista Berbisky con lo que pudieron contrastar con el SISA, con el Sistema Único Integrado de Salud? No, mire, yo soy denunciante. Esto quedó en manos de la doctora Capuchetti y el doctor Tayano, y yo sobre la investigación que ellos están llevando a cabo no puedo hacer Claro, usted hizo solo la denuncia y después ya fue a sorteo, ¿es eso? No corresponde y no la conozco además. No, pero digo, ese fue el mecanismo. Usted hizo la denuncia y después eso fue a sorteo. Claro, yo hice una denuncia, eso se sorteó el día lunes, y conmigo también, con la mía también había otras, muchísimas denuncias más, ¿no? Claro. Doctor Marijuán, le agradecemos el contacto. Bueno, un gusto, adiós. Hasta luego, buenas noches. Atención con esta historia que les vamos a contar ahora, porque suceden muchas cosas en tiempos de pandemia, porque todos tenemos la mirada puesta como nunca en los hospitales, en las clínicas, y hay veces que uno dice, ¿cómo puede ser que sucedan estas cosas en tiempos donde el sistema de salud está tan mirado? Vean esta historia. Esta es la clínica privada San Andrés. Somos 144 familias que estamos en lucha actualmente, ya que los dueños desaparecieron de la clínica, la abandonaron. El 1 de febrero empezaron a derivar a todos los pacientes. De golpe la dueña avisó que se iban a derivar todos. Y el día 2 de febrero se fue el último. Fue muy triste ver cómo se llevaban el desfile de ambulancia y ver cómo constantemente se llevaban los pacientes hasta que quedamos así. Y este silencio te aplasta, te aplasta. En realidad, el último paciente que se va fue un óbito, que lo tuvimos más tiempo del que debería estar acá. 3 semanas acá en la clínica, en la morgue, tuvimos un muerto que nadie se hacía cargo hasta que lo pudieron venir a sacar. El 90% de los pacientes son pacientes de PAMI. Y había pacientes con COVID internados, pacientes internados en terapia intensiva. El día que se empezó la derivación, había 50 pacientes en total en la clínica. Hace ya 20 días que nos quedamos sin trabajo prácticamente, sin un porqué, no hubo explicaciones de nadie. Los dueños prácticamente se dieron a la fuga, por decirlo de alguna manera. La mayoría de los que están hoy acá presentes, más allá que están buscando su puesto de trabajo, vinieron a comer, porque no alcanza la plata. Anoche nos quedamos con otros compañeros y yo me veía y decía, ¿qué pasó acá? ¿Por qué de un día para el otro termino comiendo de una olla popular como cualquier otro compañero? Es muy triste. Lo último que se cobró fue diciembre.
Así que estoy en una situación caótica, ya debiendo alquiler, debiendo impuestos. Es algo terrible, ¿no? Sueldo me están debiendo completo el mes de enero. Aguinaldo me están debiendo de 2 o 3 años, fácil. Horas extras también. Yo creo que del 2013 tengo deuda con las horas extras. Y bueno, y estos 2 últimos años no me han aportado ninguna hora extra. O sea que he trabajado gratis, pero porque me gustaba lo que hacía y porque lo necesitaba. Pienso en los compañeros que son madres de familia con hijos, que hoy por hoy no tienen un plato de comida, y del bolsón que yo pude recibir le estoy dando a otra compañera que está peor. Y vos decís, ¿qué necesidad? ¿Por qué? ¿Por qué este maltrato, esta falta de humanidad, que me importa? Al principio lo tomabas como que ya va a salir todo adelante, pero van pasando los días y se te va cayendo la ficha. No tenés trabajo, llegas a tu casa y te encontrás con la soledad, te encontrás con que no vas a ver a tu compañero, que tenés que salir a buscar laburo con 45 años, que no es fácil conseguir laburo. Y llegar a la clínica y verla vacía es una desolación. Este es el servicio de cirugía del cual hace más de 32 años que estoy a cargo. Como pueden ver, constamos de 3 quirófanos que hasta hace 2 semanas venían funcionando a full. Esto es el sector de COVID de terapia intensiva. Acá se atendieron un montón de pacientes. Estuvo colapsado en su momento por el tema de la pandemia y el COVID. Hay 6 respiradores que no se están usando en este momento. Es la guardia, acá es donde trabajo cada noche. Y bueno, ahora verla así es un horror, es horrible. Las mesas de anestesia están todas completas. Yo esto lo tengo, si mañana me decís, yo te lo abrí. Es decir, acá está... Ah, esto está todo. ¿esto qué sería para que me explique? Esta es la mesa de anestesia junto con esa y los carros de anestesia están completos para empezar a funcionar. No te falta nada. ¿Qué es lo que va a pasar si pasa el tiempo y no se usa? Esto se echa a vence perder. y se tira. Esto es el respirador. El resto es toda la mesa de anestesia. Esta mesa sale fortuna, fortuna. Hace 2 semanas que está parada. Nos da mucha pena que en lugares que estén colapsados con pacientes que tienen o que necesitan respiradores y que ver una cama vacía con un respirador disponible que pueda estar utilizándose para salvar una vida. Paciente con COVID que teníamos que operar, teníamos que usar todo este equipo. A ver. El mameluco, el equipo, el kit de alto riesgo, las gafas, la máscara. Teníamos que protegernos. Acá te dice vencimiento marzo del 23. Si esto no se resuelve, a la basura. Esto estuvo funcionando hasta hace 2 semanas. ¿Qué falta entonces? Que alguien se ponga las pilas y haga algo por esta institución y por los 144 compañeros que estamos quedando en la calle. ¿Cuántos compañeros tuyos se fueron de COVID? Y fallecieron compañeros, muchos se enfermaron, muchos tienen secuelas todavía. Jamás me pensé llegar a esto, estuve enfrente de toda la pandemia, perdí mi mejor amiga de COVID y ver esto, la verdad, y lo que nos están haciendo no tiene nombre. A mi mamá no le pude dar un beso en todo el año porque me dediqué exclusivamente al laburo y llegar y no poder abrazarle, nada de eso, me mata. Esta es una sala de mucho sonido y acá no hay nada. No tenemos pacientes, nos faltan los pacientes. Es como al jugador la pelota. Es muy triste. Desde el día 1 que comenzó la pandemia, trabajamos mucho. Inclusive muchos trabajábamos doble turno porque los enfermeros empezaban a escasear cuando se empezaron a contagiar compañeros. He trabajado en el piso en el momento de pandemia haciendo el trabajo de 3 personas. Nosotros hacemos los aplausos, nos aplaudíamos nosotros mismos y de un día para el otro dejamos ser esenciales. En pandemia dejamos ser esenciales. Yo me quedé en la calle, yo alquilo, necesito pagar mis cosas, deudas y bueno, estoy en esta situación terrible. Yo en octubre de este año cumplo 60 años y me tenía que jubilar. ¿Y ahora?
¿Y ahora? Nadie se va a hacer cargo. Al no tener tu ingreso, hoy se complica. Hoy tenés que pagar las cosas y no sabes cómo hacer. El gas, la luz, la comida, esencial la comida. Los chicos empiezan el colegio. Nadie se esperaba esto. La verdad que es una situación muy triste. Yo tengo mi vieja que es el único sostén de la familia y yo no sé qué hacer, te juro, honestamente. Me siento mal, necesito trabajar, necesito aportar y necesito hacer lo que me gusta, que es el laburar. Me gusta laburar con los pacientes. Estoy dedicado para la lucha contra los pacientes. Comprá en DigiYa, hasta en 18 cuotas fijas, a precio de contado. Termotanque RIN, 120 litros a gas, ahorro de consumo 35%, 53.650 pesos. Termotanque RIN de 85 litros, eléctrico de pie, ahorro de consumo 35%, 35.750 pesos. Termotanque Sayar, 125 litros multigas, 7 años de garantía, 32.350 pesos. Compralos en DigiYa, todos los medios de pago. Con DigiYa, ahorra. ¿Cómo es posible entonces que en la pandemia haya una clínica equipada, porque ahora el doctor Salemi les va a explicar que es una clínica que está bien equipada, que la empresa se va y deja a los trabajadores, que son un capital necesario hoy por hoy, y un equipamiento que también es necesario, y nadie lo utiliza? Ni el municipio de 3 de Febrero, ni la provincia de Buenos Aires, lo dejan ahí. Digo, en estos casos, aunque sea por una cuestión de utilidad pública, alguien debería ir y tomar esa clínica y hacerla un lugar útil para justamente la salud pública. ¿Cómo pasa esto? Sí, la verdad que nos asombra, Rolando, justamente esta situación. Escuchaba el relato de los enfermeros que trabajan en esta clínica, una clínica que estuvo funcionando hasta hace un mes. Se hicieron cirugías hasta hace un mes. De hecho, cuando muestran, lo más caro de una clínica es el equipamiento y todo lo que son las drogas. Está completa, está para funcionar ya. O sea, tiene respiradores de ultra tecnología, tiene una mesa de anestesia. Era buena tecnología lo que vos veías. Sí, son respiradores que veíamos que son los mismos que los que provee la provincia de Buenos Aires, que no necesitan, tienen un concentrador de oxígeno. La mesa de anestesia está al completo, de hecho con drogas inclusive que hay tiene que tener una trazabilidad, como por ejemplo el fentanilo. Son drogas carísimas que se han pagado sobreprecios increíbles en este último tiempo con ese tipo de drogas. El midazolam, el propofol. Es una clínica que está para funcionar. Nos llama la atención que desde alguna entidad gubernamental, como por ejemplo la Municipalidad de 3 de Febrero, no digan... No, a nadie le interese. ¿Cómo no le interesa esos lugares? Es algo que está abandonado y está tomado por los trabajadores y viven ahí. Es un capital que ningún gobernante debería perderse, pero quiero tomar contacto con Mariel, que está justamente en la clínica tomada. Mariel, ¿cómo te va? Muy bien, Rolando, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué pasó con la empresa? La empresa desapareció. Nosotros ¿Cómo desapareció? Porque digo, perdieron mucha plata al irse. Sí, tal cual. Nosotros el 1 de febrero empezamos acá a trabajar y nos encontramos que la dueña empezó a derivar pacientes, llamó a PAMI, ¿sí?, para derivar los pacientes y empezaron a sacar a todos los pacientes de acá. Una vez que se los llevan a todos, nosotros empezamos a hacer mediaciones conciliatorias, en las cuales ella dice que va a seguir trabajando, que nosotros vamos a seguir teniendo trabajo, ella se compromete. Y después pasó un fin de semana y el lunes, cuando nos presentamos a trabajar nuevamente, que tomábamos la guardia, nos encontramos que ella dice que no va a trabajar más, que cerraba las puertas, que se iba. A partir de ese día, nosotros, ¿sí?, nos quedamos sin nada, porque no vino nadie a darnos. Pero eso, ¿te das cuenta que es una situación surrealista? Que en el momento en el cual hay una pandemia y hace falta el médico, donde faltan médicos en todas partes, ustedes están los médicos, están los enfermeros, está todo el personal de salud en una clínica vacía, sin pacientes. Rolando, donde tanto se pregonó, perdón Mariel, donde tanto se pregonó por el tema del equipamiento, donde tanto la cuarentena era para mejorar la utilidad, para mejorar las prestaciones de salud, para equipar las clínicas, los sanatorios y los hospitales, están dejando una clínica abandonada con ¿cuántas camas de terapia, Mariel?
Nosotros tenemos 12 camas en terapia intensiva con 10 respiradores nuevos. No está Algunos mal. hasta nunca funcionaron. Estamos perfectos, podemos recibir a pacientes que tengan COVID o no, porque tenemos una terapia completa con todo, incluyendo medicación que se nos va a vencer. Imagínate que nosotros tenemos medicación para 18.000 afiliados de PAMI, porque nosotros somos prestataria directa de PAMI. Acá tenemos una cápita completa de 18.000 pacientes. ¿Sí? Bueno, o sea que es una Esos clínica pacientes, que operativamente la podría tomar PAMI directamente. tal cual. O ¿Y sea, hablaron PAMI con Luana podría haber- Volnovich, por ejemplo? No, yo le mandé un mensaje a la secretaria de ella solicitándole una entrevista o que nos pueda visitar para ver que las instalaciones están intactas y que realmente, si viene un médico, nosotros estamos todos acá esperando que lleguen los pacientes. Es más, a veces escuchamos a las ambulancias pasar por la puerta y soñamos que alguna vez esto vuelva a abrir, porque Claro. tenés miedo, Rolando. Mariel, te hago una consulta Sí. técnica. ¿Tiene ¿Cómo no? habilitación la clínica? ¿Tiene, Sí. los quirófanos están habilitados? ¿La terapia está habilitada? ¿No Correcto. tendría problemas de habilitaciones? No, en ningún caso. La clínica está perfecta, estuvo funcionando hasta el 2-3 de febrero, que se fue el último paciente. ¿El tomógrafo funciona? Perfecto, funciona perfecto. ¿Y ustedes Mariel- están adentro? Sí, nosotros estamos adentro, estamos protegiendo nuestro puesto laboral. Actualmente seguimos tomando la guardia, o sea, nosotros permanecemos en el puesto porque no nos llegó ningún telegrama. Nadie nos envió nada para decirnos, chicos, están afuera. Sí, lo que están sea, esperando nadie que se vio vayan la a cara. trabajar a otro lado, porque cuando no se queden sin plata. Claro, Porque digo, imagínate que hoy ya por hoy, médicos, enfermeros, consiguen trabajo en todos lados. Exacto, más o menos, porque muchos compañeros salieron a buscar trabajo a otro lugar y la verdad que sinceramente tampoco no está tan fácil. Y eso que nosotros en el 2020 éramos esenciales y hoy somos descartables. Acá en la clínica San Andrés nos descartaron. Mariel, vos sabés que en septiembre del año pasado, concretamente el 28 de septiembre del año pasado, fue el Sí. intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, muy criticado en ese momento porque a través de WhatsApp llamaba a diferentes militantes para que formen parte del acto, acompañado del presidente Alberto Fernández, inauguraba lo que era antes la clínica San Carlos. Justamente ahora se llama el Sí. Hospital Néstor Carlos Kirchner, que sucedió algo bastante parecido a lo que le sucede a ustedes allí en Caseros. Una clínica saqueada, la pusieron en marcha, la frase fue muy clara y la repitió durante toda la pandemia el presidente, que ningún argentino, que a nadie le falte una cama. Por eso es lo que explicaban antes, ¿no? Durante toda la pandemia, volver a reconstruir de alguna manera el sistema de salud. O sea, que esto pasa. Si lo pudo hacer Sujarchuk en Escobar, acompañado del presidente de la Nación, la realidad es que esto sucede. Exacto, y esto lo puede hacer Valenzuela acá también. ¿Y tuvieron Sí, respuesta? Venezuela o la provincia de Buenos No. Aires o el PAMI o cualquiera. No, nosotros fuimos a ver a Valenzuela, a La Puerta, acá a la municipalidad, porque queda acá cerquita, acá 2 cuadras, y amablemente nos enviaron un bolsón de comida para cada uno. A ver, respuesta nada, pero no les interesó, digamos. No, sinceramente no, porque nosotros le preguntamos si por favor él podría intervenir entre las partes, porque imagínate que esta clínica está hace 40 años, o sea que acá se conocen todos, y nosotros le pedimos que por favor pudieran intervenir para darnos una mano. Sinceramente somos 144 familias que, o sea, no es que son 144 personas solas. Cada familia está compuesta como mínimo, promedio, 4 personas, o sea que estamos hablando más de 500 personas que se quedaron sin nada. Sí, bueno, pero eso, ponele que no lo vaya a conmover al intendente, pero al margen de Claro. eso, acá hay una cuestión de utilidad. Hasta le convendría a cualquier político hoy en tiempo de pandemia, le conviene que haya una clínica más funcionando. Por supuesto. Imagínate que acá hay 90 camas. Nosotros en lo que 90 es general, camas, en la 14 de clínica, terapia intensiva. tenemos- exacto. Nosotros tenemos 90 camas, que sería internación general, a donde además de que, bueno, tener quirófanos y demás, podemos hacer cualquier tipo de operación. Nosotros tenemos preparados 50 kits para operar personas. ¿Nos mostrás un Operaciones poquito que se tuvieron- alrededor tuyo cómo está la Sí, clínica cómo no. vacía? Bien, él es mi compañero, Carlos Rojas. Bueno, la clínica está vacía y están los compañeros ahí que están mirando. Estábamos juntos, justo apenas
por cenar, que se ven ahí los platos, y acá están todos mis compañeros que están Eso que la haciendo el entrada, aguante. baja un poquito la cámara, bajarla así se ve Sí. un poco mejor, ahí está. Eso es la entrada de la clínica, y acá están mis compañeros, que estamos todos sosteniendo el puesto laboral, ¿no? Claro. Y la clínica para allá, los pasillos, tenemos la bandera. Ahora, Rolando, Sí. te digo algo, y sumo, Sí. Javier Díaz habla. Esto lo Sí, ve Javier, el mundo. encantada. Esto lo ve el mundo, que está necesitando de camas, de médicos, de enfermeras, y no lo puede creer, ¿eh? No, claro. No. Una clínica no ocupada, sino Que empieza a funcionar mañana. protegida por los mismos trabajadores, que no está funcionando en plena pandemia, todo, el reino al revés. Claro. Pero Esto además, es al revés de- ¿cuánto le costó al gobierno poner en marcha los hospitales del Bicentenario que Claro. estaban parados? ¿Cuánto tiempo de obra apurada Sí. tuvieron que hacer? Pero este es el reino del revés, digamos. La Argentina pasa de todo, pero esto también pasa. En plena pandemia que se necesitan los hospitales y los sanitaristas, los médicos, los aparatos, toda la aparatología, inclusive 12 camas de terapia intensiva y 10 respiradores. A Es ver, increíble. mientras tanto seguí Sí, mostrándonos, seguí paseando mientras vas contándonos. Ah, bueno, y claro, y quedarnos sin trabajo, y además toda la gente que viene, porque son muchos abuelitos, gente del barrio, cuando los tuvieron que trasladar, los trasladaron a lugares como San Miguel, que es muy lejos de Caseros, y hay gente que vive enfrente. ¿Estás lejos de algún o sea, quirófano, de alguna sala por ahí? Sí, sí, estoy lejos y allá no va a haber señal. Ah. Solamente tenemos señal acá adelante porque una vez que ingresás a la clínica se pierde la señal. Ujú. Así que por eso tendríamos que hacerlo desde acá, Claro, lamentablemente. Si no, los llevaría a recorrer toda la ¿Y clínica. no tienen, igualmente. no tienen miedo que entre un día de estos unos muchachos de tamaño considerable Sí. y los echen a las trompadas? Sí. Tenemos miedo, pero igual nosotros vamos a resistir acá, Rolando. Esto es nuestro puesto laboral y no lo vamos a alargar porque, sinceramente, nosotros queremos seguir trabajando. Nosotros no queremos conflictos con los dueños. Sabemos que esto es un problema familiar, intrafamiliar entre los dueños, porque acá había un dueño que falleció y tiene 2 hijos, y además trabajaba la hermana de esta persona, del señor Atilio Surachi, y esto es un conflicto intrafamiliar. Ellos cierran la clínica por esto. La realidad la abandonan, porque ella un día abrió la puerta, se fue, y no la vimos nunca más. Claro, pero no tiene sentido abandonar una clínica con todo el dinero que hay invertido ahí. Esto es lo incomprensible. Exacto. Y aparte las deudas, ¿no? Las deudas que dejaron con todo el personal de enfermería, médicos, proveedores y demás. Imagínate que nos deben aguinaldos, un montón de cosas, y cuando vos Está bien, ibas pero todas a las pedir- deudas de plata del personal no deben ser lo suficiente como comparado con la aparatología que hay ahí, ¿o no, doctor? Sí, No, totalmente. por supuesto. Es mucha Un plata. tomógrafo vale, exacto, un tomógrafo vale aproximadamente, yo calculo que no soy del rubro, $650.000. Imagínate que abandonar un equipo de esas características a la deriva. Funcionando. Funcionando, que nosotros lo estamos protegiendo, porque acá se puede meter cualquier persona, y nosotros estamos protegiendo hasta los matafuegos que tenemos colgados en la pared. Claro, porque la Sinceramente. clínica necesita de todos esos elementos para poder estar habilitada en el caso de la Clínica San Andrés, justamente, y funcionando. María, ¿nos podés mostrar, aunque sea desde el pasillo, cómo es la Sí. clínica un poco, por favor? ¿Cómo Para no? tener un poco de Yo te idea. voy llevando para El tener tamaño, idea. ¿no? El tamaño, la clínica es muy grande. Para allá tenemos el área que está el tomógrafo, que si me meto para allá sí se va a perder completamente la señal. Ahí está la Allá atrás guardia. tenemos el tomógrafo. Vamos a probar a ver si podemos ir hasta allá. Fabiana, ¿me abrís? Con el tomógrafo, y yo voy caminando para allá para ver, a ver si se puede ir viendo. Poné la cámara Ese hacia es adelante, ese es el área. Mariel. Así. Hacia adelante. Ahí está, Ahí está. Ahí está. Estamos yendo hacia el tomógrafo. Ah, no, volvé, Ahí que se corta la señal. Volvé. Se corta. Ahora, yo no Tenés sé si razón. ustedes tuvieron la oportunidad de ir a un sanatorio, bueno, el doc sí, pero de ir a un hospital, un sanatorio las últimas meses, Sí. está lleno de gente. Claro. Lleno, Verlo tenés vacío. Colas así. y colas, cuadras de Penazo. cola para que te Pará. atiendan. Y ahí mostraban la guardia. Y las guardias. Pero además es una clínica Hoy- bastante bien puesta, quiero decir. Hemos visto cosas peores. Bueno, Acordate de esa clínica en Escobar, que era la clínica del doctor Cureta, cuando y tuvieron que intervenir porque era un desastre. Pero no solamente eso, ¿te acordás que tuvimos casos, por ejemplo, en Don Torcuato, en un montón de lugares que hemos ido denunciando con el transcurso de la pandemia que han quebrado
y han hecho y se han renovado, pero la mayoría, el gobierno, así ha ido y ha puesto las utilidades y lo pone a funcionar. Es un bien público. Ahí volvió Mariel, recuperaste señal. Sí. Ahí estoy. Tenías razón, Sí, sí. Se te acabó la señal ahí. Sí, allá se ¿Tienen oxígeno central, Mariel? Sí, nosotros tenemos una máquina que es para hacer oxígeno, que también fue comprada hace poco en la clínica y podemos proveer acá mismo el oxígeno. O sea, se va como reciclando y no sé bien la parte técnica, sinceramente, no sé cómo funciona la máquina, pero es una máquina muy cara que sirve muchísimo porque en plena época de pandemia, de COVID, tener semejante maquinaria y no poderla utilizar, Rolando. No, claro, porque ahora, ponele, los casos todavía están bajos, pero todo el mundo sabe que no van a alcanzar la vacuna. Y que viene la segunda ola. Entonces, en 3, 2, 1 van a empezar a decir, che, ¿dónde hay cama de terapia intensiva? Y estamos vacunando en colegios, Rolando. Claro. Exacto, y estamos vacunando en colegios porque yo ya estoy vacunada y me vacuné acá en el colegio 12, que son 4 cuadras. Además, nosotros tenemos otros problemas internos que cuando vos le ibas a pedir a los dueños que por favor te pagaran aguinaldo, porque nunca se cobró un aguinaldo, nunca se cobró licencia por radiación, ni tampoco horas extras, porque hay chicos que se le deben horas extras hace 5 años. Ay, se congeló. Se habrá metido en un quirófano, por eso. No, bueno, pero más allá de todo, Rolando, es una clínica funcionando. O sea, hay que entender lo que eso. vale hoy una clínica funcionando. Digo, acordate que era un bien que podía llegar a expropiarse de parte del Estado por necesidad de Hay hospitales que todavía no pública. cuentan con tomógrafo. Tienen un tomógrafo funcionando, tienen un quirófano funcionando, tienen equipamiento, no hay que ponerle un centavo, sino ir y empezar a trabajar. Bueno, entonces vean este paralelo, porque mientras acá, en 3 de febrero, hay una clínica vacía, vean lo que pasa en Merlo. Este es un hospital en Merlo. Vean, hemos vuelto a la peor época de los turnos. Fíjense. Un maltrato directamente a la gente. Igual nada de distanciamiento social, no hay nada, de nada. Y casi siempre parece que pasa lo mismo. Porque lo tienen que sí, que no. Ahora una parte sí le van a dar número y los otros le van a dar para que vuelvan mañana otra vez. Dice que van a dar 100 números y así sucesivamente. No es la primera vez que pasa todo esto. Casi siempre pasa lo mismo, es como una burla, Así de a rato van cambiando, no hay una organización como tiene que ser, de a rato van cambiando el discurso y van probando, como si fuésemos animales directamente, ni siquiera eso. Sí, lo vamos a viralizar, sí.
Entonces, fíjense lo que son las paradojas. En un lugar hay una clínica abandonada que ya no recibe pacientes, que se especializaba, una clínica que se especializaba en pacientes del PAMI. En otro lugar del conurbano, hace poco nosotros les mostramos lo que pasó también en el hospital de Escobar, con la gente furiosa porque se acumulaba en una sala de traumatología, la gente con muleta, todo enyesada, y el traumatólogo se había ido a vacaciones y no le había avisado a nadie. Esto pasa en el Hospital Héroes Malvinas de Merlo. Ahí no hay ningún tipo de distanciamiento social, juntaron a la gente. En un hospital no hay control por el distanciamiento social. Sí, la verdad que no se están cumpliendo justamente las normas que se están disponiendo a través del gobierno. Rolando, permitime contarte un poco la historia. Los domingos a partir de las 5 de la tarde se entregan 100 números. La gente va y acampa para esperar un número para atenderse. Tenemos que recordar que la gente que va a un hospital no va porque tiene ganas de ir a un lugar a pasear. Es una gente que necesita atención. No es que va a haber un concierto. Totalmente. A ver, acá hay que entender que es gente que está padeciendo y el paciente padece y debe ser tratado justamente, como nosotros decimos, siempre con respeto, con paciencia y con la atención necesaria. Se dan 100 números por día para ser atendidos al día siguiente. Es un hospital de zonal que requiere una capacidad de 300.000 personas alrededor del hospital. O sea, un hospital muy grande, con mucha capacidad. Pero además se lo ve bien ediliciamente. Es un problema de gestión, de falta de gente. Evidentemente es un problema de gestión. El director general, el director Nahuel Tosi, después la directora asociada Rosana de la Regina. El hospital queda en la avenida Balbina al 100, en Merlo, ¿sí? La verdad que tuvimos que registrar, nos mandaron estas imágenes y quedamos azorados con el tema de cómo se estaba gestionando. Y que te digan que no es una excepción, que todos los domingos a las 5, ¿a qué hora? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. En la guardia entregan números para que vos al otro día puedas llegar y atenderte con un especialista por el problema que sea. Así terminan estas escenas disparatadas de la gente llenando un hospital, esperando que le den un turno, mientras ahora a ver si podemos volver con Mariel, que está viendo desde una clínica vacía. Mariel. Sí, lamentablemente. Claro, es esto, porque no es que el sistema de salud argentino le sobran plazas, le sobra lugar y uno va y te atienden en el día. Claro. Mariel, sí, acá nosotros... Sí, decime. Te hago una consulta. ¿Vos estás sola ahí? No, estoy con todos mis compañeros. A esta hora cenamos. Sí. ¿Y algún familiar? No, familiares hasta ahora no, porque los dejamos en casa. En mi caso particular, yo tengo un nene que tiene 8 años y que lo llevo a la tardecita a casa y ya lo dejo ahí con el papá y me vuelvo acá. ¿Él pasa todo el día con vos adentro de la clínica? El pobrecito pasa el día acá completo. Venimos a la mañana temprano, desayunamos, después almorzamos, acá se hacen asambleas, salimos a pedir donaciones para poder hacer la olla popular y demás. Y te hago una consulta técnica. ¿Qué pasa si entra alguna persona, ponele X urgencia, y ustedes como profesionales de la salud tienen la responsabilidad de atenderlo? ¿Qué pasa ahí? El otro día justamente se cayó un señor en la puerta, lo pudimos atender acá adelante, le hicimos una pequeña curación y le llamamos a la ambulancia para que lo llevaran al Hospital Carrillo, que queda acá a 15 cuadras. Claro. Es una locura. O sea, teniendo la posibilidad de atender a las personas ahí, ¿sí? Brindarles tienen los servicio, profesionales, los equipamientos. Tenés todo funcionando aparte. Sí, todo es ser una clínica. Claro. Servicio de rayos, o sea, tenemos todo para atender. Todo. El recurso humano, que es lo más importante, también está disponible y quiere trabajar. Hola. A ver, me parece que se... Para trabajar. ¿Nos escuchás? Se corta. A ver. Sí, yo los escucho perfecto. Bien. No, te decíamos ¿Ahora? eso, que no pueden atender ni siquiera a alguien que se accidenta en la puerta. No. Solamente lo podemos curar, hacer una curación básica, porque ni siquiera podemos sacar una placa ni nada. Nosotros al no ser al no tener médicos, el médico es quien indica acciones a seguir. Nosotros somos enfermeros, si bien le podemos hacer las primeras atenciones, pero no mucho más, Rolando. Sí. Mariel, te agradecemos mucho el contacto y bueno, suerte. Esperemos que alguien los escuche. Por favor. Muchas gracias a ustedes. Los queremos invitar a que mañana se puedan acercar. Nosotros tenemos la última audiencia en el Ministerio de Trabajo. Esto es en Villa Bosch,
para que se puedan acercar, acompañarnos, para que este reclamo se haga escuchar y que el gobernador Axel Kicillof, la nueva ministra de Salud, hagan algo para que esto no quede cerrado. Sí, para que no se pierda. Queremos, exacto, nosotros solamente queremos seguir trabajando, nada más que eso. Muchas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Recién les contaba en el comienzo de GPS que las condenas del caso Lázaro Báez caen en el peor momento para el gobierno, que el gobierno todavía está intentando ponerse en pie después de la trompada que supuso para su gestión el escándalo del vacunatorio VIP de Ginés González García. El gobierno reaccionó rápidamente, pero todavía están intentando terminar de minimizar los daños, para decirles de alguna manera. Analía del Franco es analista política, consultora, encuestadora, y hizo un trabajo sobre cómo está la imagen del presidente Alberto Fernández y cómo le cayó a la gente el escándalo del vacunatorio VIP. Analía, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Bueno, ¿qué viste? Bueno, la encuesta es un sondeo, lo que nosotros llamamos un sondeo flash que se hace en los momentos picos, ¿no? De las situaciones, como en este caso de la vacuna gay. Para encontrar respuestas rápidas. Sí, para ver cuál fue el impacto exactamente. Y bueno, lo primero que a nosotros nos interesaba saber era, bueno, cómo evaluó la gente la manera en que reaccionó el presidente ante esta situación desagradable y de desastre, digamos. Y entonces la pregunta era cómo le parece que está el presidente actuando en este momento de crisis, y hay 2/3 de la población, esto es GBA, Gran Buenos Aires, 2/3 de la población del Gran Buenos Aires que lo aceptan, que están de acuerdo, que les pareció bien. ¿Que les pareció bien que el vacunatorio VIP o la salida de Ginés? No, le pareció bien la manera en que reaccionó el presidente ante la situación, que es, en primer lugar, digamos, el hecho de haber sacado, digamos, haber pedido, digamos, la renuncia del ministro. O sea que la reacción ante esta situación de impacto negativo y negativa, y donde la gente en realidad, digamos, lo que quedó es de alguna manera casi atónita ante lo sucedido, la reacción del presidente llevó cierta tranquilidad. ¿Y llegaste a medir si esto genera una sombra de desconfianza sobre la transparencia de la campaña de vacunación? Bueno, lo que sucede es que, como vos decías antes, digamos, la gestión de la pandemia y de la vacuna es hace un par de meses un punto realmente muy alto en la gestión, digamos, de gobierno. Digamos, hubo idas, vueltas con la vacuna, que si vienen tantas, que si no vienen tantas, pero el global, digamos, el balance final es altamente positivo, y era altamente positivo. Hoy hay una cierta, digamos, situación de expectante por parte de la sociedad, y siempre va a quedar como más observado. O sea que se sintió el golpe. Se sintió el golpe, sí, es lógico que se haya sentido el golpe, porque y además en un momento donde, digamos, donde había como, casi te diría, 2/3 de la población que estaba, digamos, aceptando esto. Hoy hay, digamos, no es negativo, porque finalmente, y esto es digamos, un análisis personal al respecto, creo que estas cuestiones, estos problemas, como que sucedió la semana pasada con las vacunas, de la única manera en que se pueden, digamos, relativizar, o de la única manera que se pueden superar, es con fuerza, digamos, y prepotencia de trabajo, y en este caso de vacunación. Sí, y haciendo que aparezcan las vacunas y que las vacunas lleguen a quien tienen que llegar, ¿no? Exactamente, sí, bueno, y de control, que aparece ahora, digamos, esto del control es como una variable que aparece más nueva, digamos, digamos, hasta el momento era, bueno, que lleguen las vacunas, que empiece a vacunar, y bueno, en la dinámica aparece como que... Bueno, de hecho hoy, acá el doctor Salemi lo va a contar después, lo vamos a mostrar, el gobierno puso en marcha un dispositivo por el cual se van a poder contar las vacunas. Sí, totalmente. Puso un mecanismo abierto al público donde uno puede tener el control de lo que va pasando con las vacunas, ¿sí? A qué personal se está vacunando, cuántas dosis se están aplicando, cuántas de primera y cuántas de segundas dosis,
y el total, obviamente. Sí, hay que ver si... De difícil acceso, ¿eh? Porque uno trató yo por lo menos traté de meterme varias veces en el día a la página y se colgaba y demás. O sea que, como todo, hay que esperar un par de días. Yo quería preguntarte, Analía, estuviste hace poco, estuviste hace poco en la Casa Rosada, en ese momento hablando de la justicia también, ¿o no? Con el presidente Alberto Fernández, de un sondeo. Sí, en esa situación en una encuesta general evalué cómo estaba el nivel de confianza de la justicia. Y la verdad es que yo personalmente, la verdad es que también me asombré de una encuesta nacional y no llegaba a un 15% de nivel de confianza, entre mucho y bastante el nivel de confianza sobre la justicia. Bueno, es que si uno lo ve, cada persona que va a la justicia por algún motivo, justicia laboral, violencia de género, episodio de inseguridad, siempre sale defraudado, ¿viste? Porque no te resuelven un carajo. Bueno, sí, por eso hace muchos años que yo hago mediciones y la verdad es que hace como bastante que viene arrastrando este lugar la justicia, que si uno mira en el ranking de instituciones, digamos, casi está sin... como los sindicatos. Acá tengo tus números, los tengo acá en la pantalla. Vos medís que todavía está ahí, muy parejito el margen de imagen positiva de Alberto, que llegó a tener niveles mayores y en la pandemia está ahí. Digamos, yo creo que esto está muy volátil hoy, porque me parece que pende de un hilo. Si no resuelven rápido la cantidad de vacunas, que haya vacunas y que estas vacunas se resuelvan de manera transparente, me parece que el impacto en la población va a ser tremendo. Sí, si no sostiene, digamos, el tema, efectivamente. Por eso digo que, digamos, como es importante la imagen del presidente, pero también es más importante también que la gente sienta confianza, porque también es así, porque si ya baja él es porque la gente tiene menos confianza, y la verdad que está todo puesto en él. Entonces, este 53%, que es en el Gran Buenos Aires, digamos, es un punto, digamos, tiene que quedarse ahí, digamos. Sí, nosotros, por ejemplo, cuando salimos a entrevistar gente esta semana, no encontramos uno que no le hubiera caído un manto aquí en Capital, no en conurbano. Aquí en Capital no encontramos a nadie que no le hubiera caído un manto de desazón, incluso a gente del propio peronismo, que te decía, yo soy peronista de toda la vida, pero esto es insoportable, el disparate que han hecho vacunando a los amigos. Claro. Lo que sucede es que, obviamente, que el nivel de... No lo pregunté porque me parecía una obviedad, digamos, de evaluar lo que sucedió, el nivel de aceptación, pero cuando se le pregunta, bueno, pero ¿usted cómo reaccionó? La verdad es que la mayoría de la gente, bueno, el 35% dice realmente indignado, ¿no? Te digo que hay un 20% que dice, y bueno, medio que se la veía venir, como que esto siempre sucede, ¿no? Como que estas cosas que tenemos... la vivencia criolla. Pero, digamos, la adjudicación, la responsabilidad, en este caso, al número 1, es casi 5%, digamos. Esto es lo que de alguna manera puede salvar una situación de recuperar la confianza. Sí, ¿no? que Alberto reaccionó, estuvo rápido de reflejos y se desentendió de Ginés González García y de los vacunados VIP. El problema es que ahora tiene que recomponer y demostrar que hay una vacunación transparente. Y aparte otra cosa, Rolando, perdón, Analía, buenas noches. Sí, hola. El presidente tomó esta decisión el viernes pasado, pero ayer ya le dio un mensaje a los jueces y a los fiscales con esa frase, déjense de payasadas, digamos, ¿no? Es decir, es como que va y viene en una decisión... Está bien, pero pelearse contra la justicia que tiene tan baja imagen... Está bien, pero en esto... A ver, pero también agregó algo. Acordate de que dijo, pasarse en la fila no es un delito. Entonces, está dando un mensaje muy contradictorio, en donde Analía lo que está diciendo, hay un porcentaje que dice, bueno, hay gente... Y hay otros que están indignados. Y esto que ha ocurrido en este gobierno, en el Ministerio de Salud, es tan inédito como la pandemia que está atravesando el mundo. Es decir, nunca se ha visto... Porque la pandemia nunca se ha visto la que tenemos. Y esto de la vacunación en un ministerio... Se han visto malversación de vacunas. Lo que nunca se vio es un vacunatorio en el propio ministerio. Pero además, vos estás sacándole una vacuna a alguien que la necesita para dársela a un amigo. Y esto es lo que digo yo, ¿no? Esto es lo que estamos condenando, de alguna manera. Porque si tuviera 3/4 de la población vacunada, seguramente esto hubiera pasado como una anécdota de ahí que querés. Cuando hay mucha agua no se notan las piedras y la basura abajo. Es así. Mirá, Rolando, acá tenemos... Permiso, de vuelta al director.
me voy a parar, te quiero contar algo, ¿sí? El contador del Ministerio de Salud de la Nación, ¿sí? Esto no he visto, esto es de hoy, ¿eh? Esto se actualiza todo instante a instante. Esto empezó hoy. Esto empezó hoy. Esto lo publicaron hoy en el boletín oficial y apareció hoy. 808.293 vacunas aplicadas. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos que diferenciar, ¿sí? 537.955 con la primera dosis y con la segunda dosis 270.338. O sea, esto es el número de pinchazos y después dividido. Claro, este es el número azul de pinchazos totales, pero no son vacunas aplicadas, son dosis aplicadas. Claro. ¿Sí? Acá lo que tenemos es que tenemos 270.338 personas inmunizadas al completo. Sí, está bien, pero a mí lo que me llama la atención es este número, el número en verde. Quiere decir que hay 1.720.115 dosis disponibles y hasta ahora se aplicaron menos de la mitad. Por eso viene lerda la campaña de vacunación, viene retrasada. Y si podemos subir, hay números interesantes. O sea que hay vacunas disponibles. Hay vacunas disponibles que todavía no se utilizaron. Justamente. Decir, ¿por qué no llegan las vacunas? ¿Por qué no se está vacunando la gente? Y bueno, a ver, están... Pero Cachito, quiero volver un poco con Analía. Analía, ¿cuál es la expectativa de la población en términos de vacunación? Bueno, en principio, una cosa que es interesante es que, a diferencia de lo que pasaba hace 4 meses, que uno le preguntaba, ¿usted qué tipo de vacuna se quiere aplicar? Entre los que se quieren aplicar vacunas, porque hay un 30-35 que no quieren aplicar, porque son antivacunas o porque no quieren. Pero todavía no hay un 35 antivacunas, mirá, alto. Sí, hay 35, o antivacuna o quieren esperar a ver qué... si nos morimos antes, y bueno. Y cuando hace 3 meses se le preguntaba a usted qué tipo de vacuna quiere aplicarse o se aplicaría, y había como una idea de las americanas o las europeas. Hoy por hoy hay de ese 60% que se aplicaría o 70%, la mitad dice... un poco más de la mitad dice, me aplico cualquiera. La china, la rusa, o sea, que generó, en general, digamos que se generó más confianza en las vacunas. O sea que por un lado se ganó en confianza respecto de la vacuna y por otro lado se perdió en confianza respecto de la imagen en la gestión de la pandemia, aunque no sea mucho por ahora, por el escándalo del vacunatorio. Claro, y además creo que también se ganó en confianza porque en el mundo... las vacunas, digamos, están dando sus efectos, la gente está aplicando, y esto, digamos, en un mes cambió muchísimo, lo cual esto es bueno, como vos bien decís, pero bueno, ahora está esta cuestión que para mí, personalmente pienso que de la manera que se va a superar es manteniendo un ritmo. Puede ser rápido o puede ser lento, pero manteniendo un ritmo, y bueno, esto que mostraba... Manteniendo un ritmo y una transparencia. Analía, te mando un abrazo, gracias. Chao, hasta luego. Y otro escándalo en puerta, porque hasta ahora era una denuncia, pero ¿vieron cómo es esto? Cuando la denuncia pasa de nivel y llega a la justicia y alguien dice, che, a ver, esta denuncia no es una pavada. Cuando ustedes acaban de ver lo que pasó con el fiscal Marijuán y la denuncia de envenenamiento de Carrió. Marijuán, ¿qué dijo en la práctica? No es muy jurídico, pero dijo, esto es una pelotudez. La tiró un costado, dijo, no vamos a instruir esta denuncia porque Carrió denuncia al presidente por envenenamiento de una vacuna homologada es una tontería. Bueno, lo que no es una tontería es la denuncia a la cual hoy le dio curso un fiscal, el fiscal Carlos Stornelli, porque dice que la ciudad de Buenos Aires ha privatizado o ha cedido inexplicablemente buena parte de las vacunas que tenía sin ningún motivo a algunas obras sociales y a algunas prepagas sin que sea esto extensivo, algunas sí, a otras no. Hoy respondió Fernán Quirós, que es el ministro de Salud de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Quiénes están en condiciones de cumplir todas estas pautas de cumplimiento para poder dar la vacuna? Hubo 7 organizaciones que dijeron nosotros lo podemos hacer. Firmamos un convenio donde le transferimos la responsabilidad del cuidado de las vacunas, de aplicarlas según el calendario nacional, bajo la responsabilidad de cumplirlas. Eso es por un lado. Es decir, que hay un compromiso de responsabilidad sobre que todos tenemos que hacer lo mismo. Sí. Pero lo más importante, que es por lo que se planteó la duda, y lo más importante también es explicárselo a la gente, ¿no? Es, ¿qué hicimos nosotros? De la totalidad de los mayores de 80 años que hay en la ciudad, analizamos, le pedimos el listado a cada uno de los que está dispuesto a vacunarlos, de todos los mayores de 80 años que tienen.
Los tenemos a todos registrados. Dale. Y tenemos todo el resto de los mayores de 80 años de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ¿qué hacemos? Cada 100 vacunas que recibimos, las distribuimos en proporción. ¿Quién te las da las vacunas? El Gobierno Nacional. Entonces, que esa cosa es una tontería. El Ministerio de Salud de la Nación asigna a cada jurisdicción una proporción por la cantidad de ciudadanos que tiene. Y nosotros nos damos vuelta y hacemos exactamente lo mismo. O sea, a vos te llega la vacuna, te llama en este caso Bisotti. Claro, dice. ¿Y cómo vas a Viene un cargamento, te llevo a tu depósito 1000 vacunas. Vos tenés un depósito. Sí, por supuesto. Vos tenés un depósito. Por Con los freezer, viene el stock, te llena del depósito de las vacunas. Así es. ¿Y vos qué haces ahí? Y me dicen, te doy 1000 porque tu cuota parte de la Argentina es de 1000. Dale. Y yo me doy vuelta y le digo al sistema A, B, C o el sistema público, que es el más grande de todos por lejos, le digo, a vos te corresponde esta proporción, a vos esta, y por decir, lo distribuyo equitativamente. ¿Y cuál es la denuncia que hacen? No estoy seguro, porque no la leí, pero no lo sé. Plantean que no hay equidad en la distribución. Yo voy a mostrar toda la información para mostrar que cada ciudadano porteño con más de 80 años tuvo y tendrá la misma oportunidad que otro de acceder a una vacuna. Ese es el descargo que hizo Fernán Quirós, pero aquí está la denunciante, Natalia Salvo. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué opina de lo que dice Quirós? Porque ya se está defendiendo. Sí, efectivamente. Bueno, primero no leyó la denuncia, ¿no? Un gran punto como para no comprender también de qué se lo está Eso imputando. dicen todos, que no leyeron la denuncia, que no fueron notificados. Te cuento entonces en qué consiste. Nosotros iniciamos una denuncia no solamente contra el jefe de gobierno porteño, sino contra su ministro de Salud y eventuales responsables que surjan de la investigación por contrataciones privadas, que incluso el mismo ministro de Salud reconoció en una conferencia de prensa el 22 de enero último, con obras sociales, sanatorios privados y medicinas prepagas. ¿Contrataciones privadas para qué? Para vacunación. Sí, pero déjame que te cuente. No. Déjame que te cuente. Contrataciones privadas que ellos dicen que hay una licitación, no hay ninguna licitación publicada en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y tampoco la información que, por ejemplo, ustedes pudieron ver recién o estaban analizando en el panel. Es decir, no sabemos ni cuántas vacunas se recibieron, ni cuántas vacunas le dieron a la privada. Nosotros lo que decimos es efectivamente que se vulneró... Él dice que es transparente. Bueno, él diga que lo que quiere que lo explique en la justicia. Nosotros decimos en la denuncia que se vulneró una resolución 2883/20 dictada el 30 de diciembre del año pasado por parte del Ministerio de Salud, que es una resolución federal. Allí incluso se consigna en el artículo 9 que es un bien social que adquiere el Estado Nacional y que distribuye a las provincias o al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Pero qué sería lo adecuado? ¿Que la vacunación la haga el gobierno de la ciudad? No, lo adecuado no. ¿Qué sería lo legal en todo caso? Sí. Justamente no puede ceder la fiscalización de la vacunación ni no se puede constatar tampoco la trazabilidad de esas vacunas. Una cosa es que una obra social, una empresa de medicina prepaga pueda articular o cooperar con el Estado Nacional o con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para aplicar las vacunas. Eso sería una cosa. Hay vacunatorios privados. Y otra cosa muy distinta, claro, otra cosa muy distinta es que le cede una partida de vacunas. Esas son dos cosas distintas. ¿Vos decís que le cede la partida para que la apliquen a su criterio? No, justamente no. Es de fácil constatación. El hospital alemán, el Sanatorio Güemes, el hospital británico, incluso ellos mismos lo han reconocido, el CEMIC, tiene una partida de vacunas que, por supuesto, le está quitando al personal de salud, tanto privado como público, que son los primeros que tienen que recibir estas vacunas. ¿Por qué lo digo? Pero, no es una cuestión caprichosa. Más esquemático. El gobierno de la ciudad recibe una cantidad de vacunas. Esa cantidad de vacunas se la da a instituciones privadas. Claro. ¿Esas instituciones privadas no tienen obligación de vacunar a su personal médico y a sus mayores de 80? No, lo que pasa es que ya con ese acto en sí de privatización se está violando esta resolución que yo te menciono. ¿Qué dice esta resolución? Bueno, ante la escasez de vacunas se establece un plan de vacunación contra el COVID. ¿Quiénes son los primeros que deben recibirlas? Bueno, el personal médico, tanto de instituciones públicas o privadas. Y ahora los mayores de 80 en la ciudad. Claro, es por eso digo, no es una resolución de aplicación facultativa. Con lo cual, estas publicaciones que el mismo hospital alemán o demás, etcétera, publicaron, que es exclusivas para sus socios, ahí está el punto. Ofrecen la inscripción para la vacunación exclusiva para sus socios, con lo cual, si vos sos un ciudadano mayor de 80 años, porteño o un médico de algún establecimiento público, privado, y no tenés ahí entiendo vacuna, lo que vos decís de la privatización. Claro. Porque no va por una aplicación ni un listado que regentea al gobierno de la ciudad, sino que hay como un listado paralelo. Claro, fíjate que él incluso dice con Fantino, señalo ahí porque estaba en la pantalla, que cede la fiscalización. Bueno, ya esa fiscalización es indelegable para el Ministerio de Salud de la Nación, para la provincia de Buenos Aires. Bueno, en Jujuy lo que acaba de reconocer Morales,
que se vacunó hasta el perro y el gato, creo que dijo, de centros privados. Bueno, justamente eso es lo que no puede suceder. Y pasa también, por ejemplo... Porque una vez que las vacunas llegaron a un lugar, está la tentación de vacunar al familiar, al pariente, al amigo, del quien ejerce, de quien se siente dueño de la vacuna. Esto es lo que ordenó el fiscal hoy, en que se quiere conocer, que pide, y por algo también se produjo el allanamiento, pide al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que informe ¿Hubo allanamiento ya? ¿Cuántas vacunas sí? O sea, eso fue ordenado. ¿Cuántas vacunas le dio el Estado Nacional al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? A su vez le pregunta la misma información al Ministerio de Salud de la Nación. Hay algo que me perdí. ¿Ya hubo allanamientos en esta causa? Está ordenado, está ordenado. El fiscal, está ordenado un allanamiento. El fiscal imputa tanto a Ruiz Larreta como a Quirós justamente para pedir esta información. O sea, le da viabilidad a la denuncia en este sentido. Rolando. Y allí nos vamos a enterar justamente a qué obras sociales le dieron esas claro, vacunas, lo que pide, y perdón, quiénes están Natalia, vacunados. como para que quede claro, lo que pide concretamente el fiscal Stornelli son los listados y o constancias y o informes o actuaciones que den cuenta de la totalidad de los lotes de vacunas recibidos en la ciudad de Buenos Aires, identificada con una de las personas que se le haya sido suministrado, se la vaya a suministrar. O sea, que blanqueen el listado de los vacunados. Yo lo que leo es más lugares para vacunar. No, es que justamente por eso arranqué con la norma, no por una cuestión puramente formalista o legalista. En esa norma que es si estás hablando del boletín oficial, déjame que te termine de cerrar la idea. Ayer lo Ahí está el explicamos, plan de son vacunación y 7 está la criterios prioridad. para vacunarse y en realidad el no se puede, estratégico o sea, es el hay una último. O sea, contratación es medio privada raro el boletín oficial por el que te estás guiando, la resolución del 30 de diciembre, porque pero no se respeta, pero no se a cualquier respeta. lugar. Bueno, yo hago una denuncia en función de lo jurídico. Cada ciudadano o ciudadana, como la periodista, puede hacer su evaluación de carácter metajurídico político. La denuncia está fundada en un relato de los hechos y en una norma que es de público. O sea, la ignorancia de las leyes no excusa el derecho, ¿no? Es un adagio romano fundamental. Es decir, todos tenemos acceso a la normativa. Y con respecto a la publicidad de los actos de gobierno, de cualquier gobierno nacional, provincial o gobierno de la ciudad, es un principio la publicidad, justamente para poder conocer... Sí, en estos tiempos donde hay tanta sospecha, pues vacunatorio bien, manejo malversación de como abogada vacunas. denunciante y como porteña también. Es decir, una persona mayor que tiene más de 80 años y que no cuenta con la capacidad de tener una prepaga o una obra social, está en una condición desventajosa o es un ciudadano de segunda porque no puede ni siquiera inscribirse. No, a mí lo que me llama la atención es esto de la lista paralela. O sea, que las instituciones que ya recibieron tengan como una lista paralela a lo que sería el plan de vacunación oficial. Eso es lo que se pide. Una cosa es que si yo soy afiliado a tal prepaga en una lista oficial y te diga, bueno, vaya y vacúnese en tal lugar, allí tiene su turno. Otra cosa es que ese turno lo maneje la prepaga o la obra social. Por eso hablamos de privatización. La explicación del gobierno de la ciudad dice que para llevar adelante la campaña de vacunación de adultos mayores, de adultos de mayores de 80 años, en la ciudad se instalaron 29 centros de vacunación públicos con 180 postas y se firmaron convenios con 7 obras sociales y entidades de seguridad social que colaboran con la vacunación para sus afiliados. Sí. Colaboran con la vacunación para sus afiliados. Lamentablemente, esa es la explicación que dio. ¿Sabés qué pasa? No La están los listados y tampoco... La trazabilidad de las vacunas se pierde, por eso Moyano pudo vacunarse él, su esposa y su hijo de 20 años. Claro. Ese es el problema. Eso creo que es a donde apunta la denuncia. Dicen que vacunado estaba Cavalieri, que también OSECAC recibió... Por eso creo que es a donde apunta la denuncia, es que se pierde eso. De los lugares que ella señala. Bueno, uno de los vacunados que también con ese sistema es el propio Cavalieri, que es el sindicalista. Lo que nosotros decimos es, justamente, es el Estado el que tiene la obligación de asegurar y garantizar el acceso a la salud, en este caso a la salud pública, y no son las empresas privadas las que los tienen que gerenciar. Esto en un momento común y normal. Ahora, nosotros tenemos normativa de emergencia y extraordinaria, digo nosotros, el país. Esta normativa de emergencia, por eso digo, o sea, no hay motivo para tener un desprecio por la legalidad, ¿no? O sea, las normas están justamente para ser cumplidos. Hay que decir que el vacunatorio VIP estaba... Si ni el propio Ministerio de Salud, que es el que impuso la norma, la respeta, ¿cómo la van a respetar más abajo? Es un pésimo ejemplo. Bueno, nosotros como porteños y porteñas estamos reclamando justamente, primero, queremos ver esas contrataciones a las que alude el Ministro de Salud, en qué justos términos están realizadas, y queremos ver quiénes son las prepagas, las obras sociales y los sanatorios privados que tienen esas partidas, porque además tenemos a un montón, ustedes estaban mostrando recién clínicas que podrían ser tomadas para tratar a pacientes de PAMI. Bueno, hoy el Ministro de Salud dijo que había comunicado con todas las obras sociales o que había ofrecido, y sin embargo en el PAMI siguen
un montón de jubilados y jubiladas sin poder vacunarse. No, yo más de escuché a Luana 400.000. Volnovi decir hoy que la ciudad de Buenos Aires no la había convocado a la campaña de vacunación. Ahí está. No estaba al tanto de eso. Más de lo que dijo... Pero, Cachito, quiero ir más a lo que dijo hoy Fernán Quiroz, porque en este juego de quien maneja bien la vacuna de manera transparente, se echan culpas unos a otros. Escúchenlo. Ginés es un sanitarista de la Argentina, de los más relevantes que ha tenido el país. Tiene una larga trayectoria de sanitarismo, ha construido equipos sanitaristas en todo el país. Y le ha tocado manejar esta situación tan compleja, tan inédita, y ha cometido un error grave, como yo dije. Hay gente que no le gusta que diga que es un error, pero un error es un error, y es grave, que dañó severamente la credibilidad de la campaña para todo el país. ¿A vos también? Eso, a todos, porque todo el mundo ahora se pregunta de qué hace cada uno. Y eso, de alguna manera, te distrae. Como yo te decía en el entretiempo, ¿no? Sí. Acá los funcionarios no nos podemos distraer. Que las cosas, te desenfoca. Digo. No te podés desenfocar, porque estás manejando el dolor de la gente. Entonces vos tenés que estar disponible 100% para el cuidado de la gente. Y no te puedes enfocar. Cualquier cosa que te desenfoca, yo le digo a mi equipo, no miren para los costados. Nosotros estamos atendiendo una pandemia y la gente la está pasando mal. Comprá en Digiyá. Hasta en 18 cuotas fijas a precio de contado. Termotanque RIN de 160 litros, gas natural, alta potencia. Ahorro de consumo 35%. 68.750 pesos. Termotanque RIN, 125 litros eléctrico. Ahorro de consumo 35%. 40.150 pesos. Termotanque Sherman, 120 litros multigas. 5 años de garantía. 31.150 pesos. Compralos en Digiyá. Todos los medios de pago. Con Digiyá, ahorra. Ahora, la justicia es tan loca en la Argentina que el fiscal que está imputando a Rodríguez Larreta y a Fernán Quiroz es nada menos que Carlos Stornelli. Que yo sepa, no es el mismo fiscal que está procesado en una causa que es la de Pedro Echevez en Dolores. Doblemente procesado, exactamente. Es así, es el mismo fiscal. ¿Y? Incluso, fíjate vos, siendo el fiscal Stornelli, considera que la denuncia es viable. Evidentemente hay un grado ¿No deberías enorme pedir que de se sospecha. excuse? Todavía no soy parte querellante. Eso lo solicitamos hoy, como para pedir la recusación. Pero impulsó de los puntos de informes que nosotros solicitamos, habrá impulsado en 20, un 30%. Que es básicamente para nosotros lo más trascendente, justamente conocer de qué se trata esta contratación privada que genera ciudadanos de primera y segunda categoría. Yo no sé si ustedes llegaron a ver también las filmaciones que hubo en los vacunatorios o en los lugares para vacunar del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires este lunes, donde personas mayores estaban esperando a la intemperie, los pocos que se habían puesto, Sí, acá en la rural. se habían podido inscribir, un registro que se abrió de manera, diría yo, y esto es un juicio personal, por supuesto, de manera extemporánea en función de cuándo fueron llegando las vacunas. Entonces, a mí me parece importante primero poner en primer lugar el cumplimiento de la legalidad, el cumplimiento de la ley, justamente por todas estas cuestiones que vos venís relatando. Y lo que menciona, estoy totalmente de acuerdo en lo que dijo Quiroz, pero él tiene que ponerse en su lugar justamente el ministro de Salud y contar, no ya te digo qué pasó con los barbijos que se pagaron vencidos a 3.000 pesos en plena pandemia, sino qué está pasando ahora con las vacunas, que es un recurso escaso, un bien social y que adquirió el Estado Nacional. Y a la luz de la cantidad de vacunas que hay en la Argentina y las cantidades de vacunas que se aplicaron, es una campaña de vacunación ineficiente, ¿o no? Porque si hay el doble de vacunas disponibles que las vacunas que están aplicadas. Sí. Hay 800.000 pinchazos hechos y 1.700.000 Rolando, recordemos, perdóname que te haga una postilla, recordemos también el gran... que vos lo decías recién, que te sorprendías, ¿por qué hay tanto antivacuna? La gran campaña que hubo justamente para desacreditar la vacunación, creo que eso también incidió muchísimo. Sí, del envenenamiento, el dióxido de cloro, de todo eso tenemos un galpón lleno. El descrédito del Poder Judicial, creo que, bueno, cada uno tiene que hacer un análisis de por qué el Poder Judicial o los medios de comunicación
cuentan hoy en día con tanto descrédito, que jugaron en algún aspecto en connivencia para poder desacreditar tanto a las instituciones del Estado. Sí, y después no hicieron ninguna autocrítica, Y después no hicieron ninguna autocrítica de todo lo que habían dicho. No estoy haciendo personalismo, simplemente me parece importante destacar lo valioso que es justamente tanto el Estado de Derecho como la República, como el buen funcionamiento y regular funcionamiento de las instituciones, y también lo importante que es la libertad de expresión y la libertad de prensa, y con esto el derecho que tienen los ciudadanos y las ciudadanas a recibir una información veraz. No lo digo yo, también lo dicen los tratados internacionales. Natalia, gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a una información urgente. Esto está pasando en San Vicente. La información la trae Javier Díaz. Sí, señor. ¿Vacunatorio VIP o VIPs que se vacunan? Otro más, sí, otro revoleo más de vacunas. Sí, exactamente. ¿Y sabés quién es? Al que echaron. Al subsecretario de Salud de San Vicente, ni más ni menos. Al segundo del secretario. ¿Por qué? Porque falsificó documentación, esto es lo que están investigando y suponen. Ahora, ¿qué manga de trucho, viejo? Para vacunar a su hijo de 24 años. Ni más ni menos. ¡Qué bárbaro! Es Gustavo Carbonell. Vení, nene, que te conseguí la vacuna. Exactamente, es el doctor Gustavo Carbonell. Nicolás Mantegaza es el intendente que tomó la decisión hace minutos nada más. Se conoció justamente esta información en una denuncia que se conoció el sábado. Tomaron un tiempo para poder tomar la decisión teniendo en cuenta que tenían que analizar ciertas cuestiones. Hablando de Santos, viene creciendo también el escándalo en San Nicolás. También. Porque acuérdense que nosotros empezamos a contar de a poquito las vacunaciones por izquierda que había, y las contábamos con indignación. En otro santo, en San Andrés de Giles, también las 2 concejales, y nos minimizaban el problema. Bueno, hoy por hoy, quien más, quien menos, en todos los municipios, en todos los hospitales, quien más, quien menos, hay alguno que consiguió una vacuna por izquierda, y yo creo que este es el verdadero motivo por el cual el gobierno no quiere transparentar, ni el gobierno ni las provincias, ni nadie quiere hacer públicas las listas de vacunados, porque nos vamos a encontrar lleno de hijos, lleno de amigos, lleno de gente que recibió la vacuna por izquierda, y recién le decíamos lo que está pasando en San Nicolás. Ayer les dimos un móvil ahí, les mostramos cómo estaban allanando el hospital de San Nicolás. Es un hospital municipal, pero regenteado por la provincia de Buenos Aires, donde, según nos cuentan, doctor, hay 150 vacunados ya. 150 vacunados que no estarían dentro de lo que sería el régimen de prioridades, el protocolo de prioridades. Se debe haber más vacunado por izquierda que personal médico que correspondía vacunarse. Lo que me llamaba la atención del contador oficial que teníamos recién ahí, viste, en el wall, es que, por ejemplo, tiene distintos ordenamientos. Personas de 18 a 59 años con factores de riesgo, hay 2.225 personas vacunadas, ¿sí? Personal estratégico, 14.610, donde estarían todas estas personas. Los políticos y los amigos. Los políticos, los amigos, y anda a saber qué otro es. Personas mayores de 60 años, donde hay 58.000. Personal de salud, que hay 733.000. Pero hay un ítem que se llama otros. Sí. Hay 51 personas que se inocularon con un ítem que se llama otros. ¿A qué corresponde esto? No lo sé. No te anotas, Mumi, a ver si cabes en el otro. Yo les mostraba, me dolió un poco el brazo, pero no quería que se dieran cuenta. Pero... Soy la 49. Vos sos la otra. No, pero estas son las incongruencias, de hecho, de la información oficial. El ítem otros, ¿a quién corresponde? ¿A quién engloba esto? Porque el personal estratégico, ya sabemos que los políticos que se vacunaron los englobaron dentro de lo que es personal estratégico. Sabemos de por lo menos de los 51, ¿qué podemos contar? Javier, ayúdame en esta. 12. 10. ¿De qué 50? ¿Cuál de estos todos? Otros, que no entran en ninguno de los otros... ¿Berbisky dónde estará? ¿En otros? Y Berbisky está en otros, al igual Berbisky que está abajo de la cama. Acaba de pedir licencia al CELS. Al igual que la esposa de Curto y al igual que Chiche Dual de las hijas. Bueno, Zanini está truchado. Zanini figura truchado como personal de salud. Sanitario. Bueno, ahí no está en otros. Está en personal sanitario. Sí, pero te cuento algo con respecto a Zanini. Yo me tomé el atrevimiento de poner a buscar eso. ¿Que no te gusta? No, para nada. No figura. ¿Cómo no figura? Hemos encontrado con otros DNI personas en el CISA, en el sistema, pero con el DNI de Zanini no aparece. ¿No aparece? No. Lo habrán borrado. Bueno, esto sería otro escándalo. Si empezaron a borrar a los vacunados VIP para que no queden prueba judicial, porque hay una investigación judicial. En el Novivac tendría que estar.
No aparece, es más, encontramos, a ver, nosotros pusimos... Pero en el CISA no está. En el CISA no está, que es donde, por ejemplo, te aparece el intendente de Zárate, que fue registrado como personal sanitario, que el no lo es. maestro mayor de obras, Que no lo es, claro. Bueno, buscamos con el documento, con el DNI de, por ejemplo, Zanini, y no está. Una de las cosas que ha puesto en vidriera esto es cómo funciona el sistema de acomodos en la Argentina. Porque una cosa es el acomodo, el nepotismo para conseguir un empleo público, bueno, qué sé yo, estamos acostumbrados, estamos hartos pero acostumbrados. El problema es que ahora con las vacunas, este nepotismo, este acomodo, esta viveza criolla, indigna porque la vacuna es un bien que ni siquiera se puede comprar. Es un bien tan escaso que puede representar la barrera entre la vida y la muerte. Pero esto mismo, este escándalo que hay con la vacunación y la viveza criolla, ha hecho que también se vuelva a mirar los modos, las maneras, los acuerdos en la cual los políticos nombran y meten a sus familiares. En este caso, esta historia que les vamos a contar, es un escándalo en la provincia de Salta. El ministro de Salud blanqueó y dijo que había hecho un acuerdo con el gobernador para meter a todos sus parientes a trabajar, ¿dónde? En el Estado. En los últimos días salió el cuestionamiento del nombramiento de su hija y creo que también de una hermana en educación. Quería saber cuál era su posición con relación a esto. Mire, antes de asumir el Ministerio de Salud Pública, es un arreglo que tuve yo con el gobernador. Soy un médico que trabaja muy bien en privado, Paula. Sí. Hoy estoy dedicado íntegramente a salud pública. No digo mi sueldo porque creo que no corresponde, pero mínimamente lo que le pedí al gobernador es que mi hija, odontóloga ella que ha llegado de Córdoba, pudiera trabajar en salud pública. O sea que me está reconociendo que hubo acomodo. Yo reconozco y hablo con la verdad, Paula. Reconozco y se lo pedí al gobernador como posibilidad de ingreso incluso hasta asumir el cargo que se le diera trabajo a mi hija. Es un arreglo que hice yo con el gobernador Gustavo Sáenz. Un sincericidio, Mendoza, ¿no? Acá tenés lo que hablábamos el otro día, chicos, desde el viernes que lo pienso igual. ¿Sabe qué, doctor? Tiene toda la razón del mundo. Vino, lo dijo, y yo, para que yo trabaje para vos acá, quiero que mi hija trabaje de esto, que mi hermana trabaje de esto, y si no, me vuelvo. Pero acordate lo que pasa es que si tuviéramos más de estos, ¿sabes qué fácil sería nuestro laburo? Bienvenido a la Argentina. Cuando vos entras a Ezeiza te dicen esto pasa. Bueno, pero ¿Estás de acuerdo? Bien. ¿No estás de acuerdo? Bueno, pensalo dentro de tu casa. Él te lo contó, te lo dijo en la cara. Yo me quiero morir. Acordate que el doctor Esteban se hace cargo del Ministerio de Salud de la provincia de Salta después de un escándalo que nosotros lo contamos justamente. Y contribuimos a que se fuera la ministra. En Orán, donde inauguraban colegios que decían que había suministro de oxígeno y llegaba la noche y estaban cerrados con candados. Y la ministra en ese momento dijo que no era necesario el colegio y la verdad es que se moría la gente en la casa. Porque faltaba oxígeno. Pero volvamos a esta designación y a este sincericidio del ministro de Salud de la provincia de Salta. Pablo Mancilla es periodista, está en Tartagal. Pablo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte, Rolando. Bueno, ¿me explicás esto? Porque acá todavía se nos caen los dientes. Sí, bueno, es bochornoso. Lo que escuchaban es una nota que hizo Paula Poma de FM Noticias con el ministro de Salud, el doctor Juan Esteban, donde, como lo decías vos, en un sincericidio o un exceso de honestidad brutal, reconoce que hizo un arreglo con el gobernador como, sí, acepto ser ministro a cambio de que la designen a mi hermana en educación y a mi hija en el Ministerio de Salud, lo que es un escándalo, es nepotismo y le podemos llamar de muchas formas, pero tiene que ver con que, bueno, Salta otra vez da la nota bochornosa en cuanto a este tipo de situaciones, ¿no? ¿Y tienen capacitación para estar en los puestos en los que están? En el caso de María Agustina Esteban Samar, que es la hija del ministro, ella recién llega de Córdoba, es recién egresada, no tiene experiencia o la antigüedad, y es lo que reclaman miles de trabajadores de la salud que son precarizados, que le facturan al Estado como monotributistas, que ellos se pagan sus propios impuestos para poder facturar y trabajar, y que tienen por lo menos 25 años de antigüedad y que están esperando un contrato, un pase a planta, y que no lo logran. Por supuesto que hay una desigualdad enorme
en cuanto a estos acomodos que estamos viendo y los méritos que tiene todo el personal de salud dentro de muchos años, ¿no? ¿Y se sabe cuáles son los sueldos de estas chicas? ¿Cómo? ¿Se sabe cuáles son los sueldos de estas chicas? Sí, algunos monotributistas cobran 17.000 pesos, de los cuales también pagan sus impuestos. No, de las contratadas, de las hijas del ministro. No, eso no se conoció. De hecho, bueno, viste que en la nota el ministro decía que no le parecía correcto decir cuánto gana, pero bueno, le parece, así que no conocemos todavía cuánto es el sueldo de él, ni cuánto es el sueldo, por ejemplo, del gerente del hospital de Tartagal. Intentamos conseguir ese dato, pero bueno, es hermético. Pero o sea, sí tampoco se sabe cuánto ganan las hijas, que están, la odontóloga, y la otra, una es odontóloga, y la otra, ¿qué profesión tiene? La otra es docente, fue designada a cargo del Ministerio de Educación en el área de educación privada. Tampoco tiene un cargo alto. Tiene un cargo alto, sí, está como supervisora, ya es una señora de edad, tiene trayectoria en el ámbito educativo, pero a ver, más allá de la trayectoria estamos hablando de que por su posición de ministro o de funcionario de primera línea del gobierno acomoda a sus parientes, a sus familiares. Y lo dice que fue parte de un acuerdo político directamente con el gobernador. Es tan bochornoso lo de Esteban como lo de Gustavo Sáenz. Pero a ver, lo del ministerio no termina ahí, porque en su ministerio trabaja la contadora Tula Herrera. También designaron al hijo de la contadora Tula Herrera en el Hospital San Bernardo. Y además, el otro hijo de la contadora Tula Herrera trabaja como secretaria. ¿Y la contadora qué es? Es contadora del Ministerio de Salud. ¿Por qué me traes la contadora? ¿Cuál es la relación en el parentesco? No, estoy hablando de que, a ver, la contadora del Ministerio de Salud logra, por su posición, acomodar a los dos hijos. Uno es secretario de prensa del ministerio y el otro fue designado también a través del ministerio al Hospital San Bernardo. Ahora, entonces, lo que pasa es que ahí es donde uno entiende por qué. Si alguien considera que un ministerio como un botín de guerra y se lo apropia para su familia, claro, ¿por qué no se va a apropiar una vacuna para la familia? Además, digamos, esta es la lógica. Todo es mío. Yo llego como funcionario de un gobierno y todo es mío. Como me paga poco el Estado, me apropio de lo que tengo a mano. Ahora, el trabajo que tienen toda esta familia, el día que se toma el día de Franco todos juntos, no va a trabajar nadie, digo. Sí, porque queda todo vacío, porque si son todos los parientes que trabajan ahí. Anda un 25 de diciembre, por ejemplo. Pero además hay un cumpleaños de uno de ellos que tienen que ir todos. Claro, y no se vacía el ministerio, decís vos. Se vacía el ministerio. Bueno, esto pasa en la Argentina desde siempre, pero es decir, está mucho más, ¿sabes qué? Es como que ahora, ¿qué me importa? Pablo, ¿cómo andan de vacunación VIP por allá? Anda funcionando muy bien. De hecho, a ver, uno de los argumentos era de que se usó un frasco para que no se desperdicie. Ese es viejo, ese es viejo. De acá lo hicimos mucho también, el truco ese. Sí, tal cual. Bueno, lo cierto es que hay por lo menos 12 vacunados, que es lo que conocimos, que son 4 periodistas, 3 piqueteros, las esposas de ellos y el personal de una empresa. ¿Las esposas también? Sí, las esposas de los piqueteros también, y son vacunados confeso, y en algunos casos los confesó el gerente mismo del hospital, el doctor Juan López. Nosotros estamos a la espera. ¿Y con qué categoría figuran? ¿Personal estratégico? Amigos del gerente, digo, entiendo que sea esa claro. Claro, porque ya está. López, porque si el ministro de Salud hace semejante sincericidio, ¿por qué no van a hacerlo todo? Está muy bien. Es más, donde dice otros, dice no, otros no. Amigos del gerente. Claro, amigos del gerente, ya está, claro. Pero, y, por ejemplo, ¿y ahí, esos son vacunados ahí en Tartagal? Los que me contaron, sí, los piqueteros y los periodistas son de ahí. Y cuando andan por el pueblo, ¿qué dicen? ¿De por qué lo vacunaron? Bueno, algunos periodistas lo confiesan como un hecho. Mira, es tan grotesco esto que uno de los periodistas se vacunó y al otro día le hizo una nota al ministro y ambos al ministro Juan Esteban, y hablaban en la radio de la importancia de la vacunación y lo que fue esta experiencia de que él como periodista se haya vacunado. Digo, es así de bochornoso, ¿no? Y te hago una pregunta, Pablo. ¿Qué se sabe del personal de salud que falta vacunar ahí en Tartagal? Estamos esperando de que lleguen nuevas dosis. Ha llegado ahora una tanda de vacunas que son para las personas de 70 años en adelante. Aquí, desde que salió este escándalo, ahora se lo está coordinando a través del 148, pero lo cierto es que el número está saturado. De hecho, a ver, yo no logré todavía vacunar a mi mamá, que tiene 71 años, porque no hay forma, ya que el sistema está colapsado. Así que o sea, pero entonces quiere decir que no es para todos los periodistas la vacunación, si no conseguiste una para tu vieja.
No, es que algunos entendemos que tenemos que ser responsables y esperar y no utilizar algún contacto que lo podemos llegar a tener para sacar ventaja, ¿no? Porque sabemos la importancia de esto y lo importante de que el personal de salud se vacune primero. Déjame contarte esto que tiene que ver con el hospital de Tartagal, porque se los debo a los chicos que trabajan allí, y tiene que ver con el ministro, con el gobernador y con el gerente del hospital. Hace poquito pudimos acceder de forma exclusiva a una auditoría que hizo el Ministerio de Salud en el hospital de Tartagal. ¿Te acordás que el año pasado hicimos una nota por las irregularidades en cuanto a la cantidad de muertos por COVID aquí en Tartagal? Sí. Bueno, resulta que hay una serie de denuncias que se fueron juntando. Entonces el ministerio, cuando sale Josefina Medrano del ministerio por uno de los casos que ustedes contaban, asume el doctor Juan Esteban. Él encomienda una auditoría que la realiza la Sindicatura General de la provincia, y que lo que descubrió es escalofriante. Descubrió que López no puede... López es el gerente del hospital de Tartagal, el amigo de los que se vacunaron. Sí. Bueno, hay un montón de dinero que suma alrededor de 18 millones de pesos que López no lo pudo justificar y que la sindicatura de la provincia no entiende cómo se fugaron esos dineros. Hay que afanarse 18 millones de mangos de un hospital de Tartagal que está desmantelado. Qué indignante. En menos de un año. En menos de un año. Pablo, te agradezco el contacto y como siempre te llamamos para que nos informes. Gracias, un abrazo. Saludos cordiales. Antes de irnos, quiero que vean este video porque, claro, llueve. ¿Y por qué no va a llover dentro del hospital? Esto que ustedes van a ver es el Hospital La Arcade de San Miguel. Esto digo para que vean que la inutilidad a la hora de manejar o la irresponsabilidad a la hora de manejar hospitales es transversal, recorre todo el espectro político. Esta es la protesta de los empleados del Hospital La Arcade. Ahora tengo en una pantalla a Gabriel Hans, el jefe del servicio de cardiología del Hospital La Arcade, donde además suele haber una abundante cantidad de esos bichitos que caminan y que todos conocemos como cucaracha. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Rolando. ¿Cómo están? ¿Cómo anda de cucarachas? Bien, bien. Ahí las vamos controlando. Bien. Vamos poniendo nombres. Bien. ¿Ese video en el cual llovió es habitual que se llueva así el hospital? Sí, ese video se ve, no se ve habitualmente, tiene que llover bastante, pero se ve. La realidad es que el Hospital La Arcade es un hospital que viene, que tiene muchos años, para ser exacto, tiene más de 100 años. 100. Y la construcción que tiene es obsoleta y antigua, y bueno, muy pocas reformas se hicieron en el transcurso de este tiempo, ¿no? ¿No hubo reequipamiento, algo de mejoras en la pandemia? La verdad, Rolando, es que hubo reequipamiento, hubo reformas, se construyeron otros hospitales, pero no se hizo, a mi punto de vista, de una forma combinada, de una forma conjunta, como para que la salud de alguna manera funcionara. Se construyeron hospitales, de hecho se renovó uno y se construyó uno nuevo, pero como verán, el Hospital La Arcade, que es el hospital que más pacientes recibe de San Miguel y de otros municipios vecinos. ¿De quién depende ese hospital? ¿Me escucha? ¿De quién depende el hospital? Es un hospital municipal. ¿Municipal? ¿No pone fondo a la provincia? Yo creo que alguna coparticipación le deben bajar seguramente, pero es casi en un gran porcentaje los fondos son municipales. La administración es del municipio. Ahí, esas imágenes son del pasillo que da al fondo de la terapia intensiva. Terrible, un desastre. Rolando, ¿qué tal, doctor Sanz? ¿Cómo le va? Yo tuve oportunidad de cubrir justamente una asamblea de ustedes donde estaban reclamando por el tema de los sueldos de la gente a las cuales habían sido despedidas, por ejemplo, una técnica de radiología que había estado 15 días en terapia intensiva y le habían descontado el sueldo. La verdad que viene de larga data el problema de este hospital. Sí, eso que usted comenta es real, pasó. Obviamente lo acusaron el error y lo asumieron como un error, pero es real. La paciente que usted cuenta es una conocida, es colega nuestra. Estuvo internada por COVID y sí, lamentablemente le descontaron parte de su sueldo por la supuesta falta al trabajo, ¿no? Sí. Doctor, le agradecemos el contacto, cuide las cucarachas, si va a ser un criadero avísenos, y cuídese de la gotera, ¿qué quiere que le diga? Le mandamos un abrazo. Un abrazo, gracias. Suerte.
A ver, Javi, ¿qué pasó? ¿Tenemos nuevos policías? Sí, exactamente. Después de 2 años de instrucción, hay más policías en la ciudad de Buenos Aires. Viste que aparte la quita de la coparticipación, sin embargo, bueno, sigue obviamente la instrucción. Ah, claro, el debate ese de la transferencia de la policía. Totalmente. Ya tiene la ciudad más de 26.000 efectivos en el distrito porteño. Más de 26.000. 90.000 tiene la provincia de Buenos Aires. 26.000 acá. Egresaron en el día de hoy 793 nuevos agentes y 102 bomberos de la policía de la ciudad. Y mañana ya están en la calle. Ya están distribuidos en todos los barrios y en las distintas comisarías vecinales. Hay que decir que los policías de la ciudad ganan mejor que los de la provincia. Por eso muchos se quieren venir para acá. Y tienen una prepaga también, a diferencia de otras policías también. Y por supuesto tienen otro tipo, no digo un entrenamiento mejor porque cada policía tiene su buen entrenamiento, pero también tiene algunas tecnologías un poquitito más novedosas, más nuevas, y eso también habla en las claras. ¿Siguen trabajando 8 horas, como decían? Siguen trabajando, saben ustedes porque, que tienen que... ¿Viste, no hacían esos turnos alocados que se hacen en otra policía? Por ahora no, pero... Se suman más de 26.000 ya en la ciudad, 793 egresaron el día de hoy, más 102 bomberos. La inseguridad es un tema recurrente que nos preocupa a todos y tu seguridad no puede esperar. Protegete con SPS, alarmas monitoreadas para hogares y comercios. Ingresá a sps.com.ar y solicita el asesoramiento de un especialista en seguridad o contratalo en tan solo 3 clics. Acordate, sps.com.ar. Cuando estás en familia, que la inseguridad no te quite el sueño. Disfruta de cada momento en la tranquilidad de tu hogar. Protégete con SPS.